En el presente video tutorial enseñaré qué es una progresión aritmética, cuáles son sus partes y cómo sumar todos los números de dicha secuencia. Los hábitos, tendencias y fenómenos de la naturaleza siguen patrones de comportamiento repetitivo, pero muy variables en un mundo tan cambiante como el nuestro. Sin embargo, las cuotas, los intereses, los virus, las bacterias, son secuencias que tienen un patrón de comportamiento constante y se las llaman progresiones. Por ello es importante que conozcas qué es una progresión aritmética, cuáles son sus partes y cómo sumar todos los números de este tipo de secuencias. Una progresión aritmética es una secuencia cuyo patrón es constante y es de sumar o restar un valor. Por ejemplo, la sucesión 5, 8, 11, 14 es una progresión aritmética porque su patrón es constante y es de sumar un valor, más 3 en este caso. El número siguiente de la secuencia se obtiene sumándole 3 al número anterior. De modo que 5 más 3 me da el siguiente número, que es 8. 8 más 3 me da el siguiente número, que es 11. 11 más 3 me da el siguiente número, que es 14. 14 más 3 me da el siguiente número, que es 17. En cambio, la sucesión 55, 50, 45, 40 es una progresión aritmética, porque su patrón es constante y es de restar un valor, menos 5 en este caso. El número siguiente de la secuencia se obtiene restándole 5 al número anterior. De modo que 55 menos 5 me da el siguiente número, que es 50. 50 menos 5 me da el siguiente número, que es 45. 45 menos 5 me da el siguiente número, que es 40. 40 menos 5 me da el siguiente número, que es 35. De estas progresiones aritméticas queremos conocer el patrón constante de incremento o decremento, que se lo llama distancia. También conocer cualquier número de la secuencia y además la sumatoria de todos los números de la secuencia. Esto lo podremos realizar a través de dos métodos. A través del método del tanteo, mediante la observación, adivinamos o intuimos cuál es el patrón de la secuencia, la distancia d, y cuál es la sumatoria de todos los números de dicha secuencia. De modo que el patrón de la secuencia es más 3. Cualquier número de la secuencia se obtiene sumando 3 al número anterior. De modo que si quiero el séptimo número de la secuencia, identifico dónde está el séptimo término y empiezo a sumar 3 hasta llegar a dicho término. De modo que 5 es el primer número. 5 más 3 me da el segundo término, que es 8. 8 más 3 me da el tercer término, que es 11. 11 más 3 me da el cuarto término, que es 14. Luego 14 más 3 me da el quinto término, que es 17. 17 más 3 me da el sexto término, que es 20. Y finalmente, 20 más 3 me dará el séptimo término, que es 23. La sumatoria de los 7 términos de esta secuencia se obtiene sumando todos estos números. 5, más 8, más 11, más 14, más 17, más 20 y más 23. Lo cual me dará como resultado 98, como la sumatoria de todos estos 7 términos de la secuencia. A través de 3 fórmulas podemos conocer el patrón constante de la secuencia, denominada distancia d, cualquier término de la secuencia, llamado término general a sub n, y la suma de todos los números de una secuencia, denominado s sub n. Primero identificamos el patrón de la secuencia, llamado distancia, que se obtiene restando el número siguiente con el número anterior de la secuencia. Por ejemplo, en la secuencia 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, el segundo término, 8, menos el primer término, 5, me daría más 3, que es el patrón constante, distancia, de la secuencia. El tercer término, 11, menos el anterior término, 8, me daría también más 3, que es el patrón constante, distancia, de la secuencia. El séptimo término, 23, menos el anterior término, 20, me daría más 3, que también es el patrón constante, distancia, de la secuencia. Recuerda entonces que el patrón constante llamado distancia se obtiene al restar el número siguiente con el número anterior, que en este caso es más 3. Luego, para hallar la suma de todos los números de la secuencia, necesitaré el primero más el último número de la secuencia, todo ello dividido para 2, multiplicado por n, la cantidad de números de la secuencia. Reemplazando a sub 1
el primer número, que es 5, a sub n, el último número, que es 23, y n, que es la cantidad de números de la secuencia, que vale 7. 5 más 23 me da 28. Eso dividido para 2 me da 14. Y multiplicado por la cantidad de números, que es 7, me da como sumatoria 98. Recuerda entonces que para sumar todos los números de una secuencia, se suma el primero más el último número de la secuencia, se divide ello para 2, y luego se multiplica por la cantidad de números n de la secuencia. Cualquier número de la secuencia, el primero, el segundo, el tercero, el 99avo, el 101avo, etc., llamado término general a sub n, se obtiene con la siguiente fórmula. A sub n es igual el primer número, a sub 1, más el patrón, d, multiplicado por, entre paréntesis, n menos 1, donde n es el término que deseo hallar, ya sea el primero, el segundo, el tercero, el séptimo, el 99avo, el 101avo, etc. Cualquier término que desee hallar. Reemplazando en este caso el primer término, a sub 1, que es 5, y el patrón constante d, que es más 3, la fórmula me quedaría a sub n es igual 5, que es el primer número, más 3, que es el patrón constante, multiplicado por, entre paréntesis, n menos 1. Donde si deseo hallar el séptimo término de la secuencia, reemplazo n igual a 7 en la fórmula. Por operaciones combinadas, primero realizo el interior del paréntesis, dándome 6, luego multiplico por el patrón constante 3, dándome 18, y finalmente le sumo el primer término de la secuencia, 5, dándome 23 como el séptimo término de la secuencia. Recuerda entonces que para obtener cualquier número de la secuencia, debe armar la fórmula a sub n, hecha por el primer término sumado con el patrón constante d, multiplicado por, entre paréntesis, n menos 1, donde n es el número del término que deseamos calcular. Con ello hemos concluido el videotutorial en el que hemos explicado qué es una progresión aritmética, identificar cuáles son sus partes, el primer término, el patrón constante de distancia, el término general, y cómo sumar todos los números de este tipo de secuencias. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Expli Clases con Mr. Johnny Bravo, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y dale clic en el botón de me gusta. Sin más que decir, se despide Mr. Johnny Bravo, deseándoles éxitos en sus estudios. Adiós.